Bueno, pues vamos entonces en este nuevo bloque de gramática al present perfect, que como he dicho es un tiempo muy importante y que tenemos que manejar. No tenemos por qué manejarlo hoy ya, porque hoy lo vamos a explicar, lo vamos a trabajar y tal, pero si hoy todavía necesitamos asimilarlo, necesitamos repasarlo y demás, perfecto. Pero no tiene por qué ser que se explique hoy y ya se sepa al dedillo, ¿vale? The present perfect se llama. Lo que pasa es, aunque hay archivos de gramática, de hecho tenéis, si pulsáis en la entrada, dentro del bloque 1, tenéis abajo gramática, ejercicios, pero yo recomiendo que para estudiarlo, de hecho como lo vamos a estudiar aquí, como lo vamos a explicar aquí, accedáis a las páginas estas, a los enlaces que aparecen ahí, ¿vale? Porque es como están explicados con un poco más de detalle y con más claridad. Vamos a empezar entonces a trabajar y hablar del present perfect. Y luego el siguiente paso será ya contrastarlo con el pasado simple. Pero primero vamos a sentar las bases y a trabajar bien con el present perfect. Bueno, primero, cuando trabajamos con un tiempo nuevo, cuando empezamos a estudiar un tiempo nuevo, siempre primero vemos la forma y luego el uso, ¿no? Mira, en el caso, el present perfect tiene una cosa, en cuanto a la forma, que hace que muchos de vosotros os confundáis, que en general el alumno a veces crea que el present perfect es un tiempo que no es. ¿Por qué? Porque ahora analizando la forma, que lo vamos a ver ya, uno piensa que este present perfect corresponde al plurimperfecto en español, ¿no? De yo he hecho, ella ha ido, y no es exactamente así. Olvidad de esa traducción, olvidad de la traducción directa en general, pero en este tiempo en concreto hay que dejar a un lado, es mi recomendación, hay que dejar a un lado la traducción literal, cualquier traducción literal que os venga a la cabeza. Cuando, una vez que ahora veamos la forma, empecemos a ver el significado, el uso, veréis que la traducción, que puede tener diversas traducciones del present perfect, no hay una sola. Entonces, para evitar errores, aunque la forma se parezca a este tiempo en castellano, no significa eso. Pues la gran mayoría de ocasiones no se traduce así. ¿Vale? Mira, la forma del present perfect es siempre el verbo have o has, dependiendo de la persona, y el participio de pasado del verbo que estamos utilizando. Repito, have o has, lo tenéis ahí en el cuadro que estáis viendo en la pantalla. Have o has según la persona, con la forma completa o la forma contraída, como se quiera. Y después el participio, la forma de participio de pasado del verbo que estemos utilizando. Y ese verbo que estamos utilizando, ese verbo que va en esa forma de participio de pasado, es el que da el significado, el sentido a la forma verbal. La pregunta, bueno, ¿cuál es el participio de pasado? En los verbos regulares es la misma forma que el pasado simple, es decir, el ed. Si el pasado simple de work era worked con ed, el participio de pasado es el mismo, worked. Si en el finished, el pasado simple era finished con ed, el participio de pasado es finished. Igual. Es igual. Es exactamente igual. En los verbos regulares, la forma de pasado simple y el participio de pasado es la misma, añadiéndole ed, con las reglas que ya estudiamos, ¿vale? Cuando se necesiten esas reglas ortográficas, pero es exactamente lo mismo, ed. Y en los verbos irregulares, la tercera columna, que los que estudiamos juntos el año pasado, esa tercera columna no nos importaba, este año sí nos importa. Vale, entonces claro, ahora al repasar, al manejar esos verbos irregulares, tendré que contar con esa tercera columna también. Por ejemplo, en el caso de understand, comprender, pues understand, understood el pasado, understood el pasado, el participio del pasado. Si es, por ejemplo, el verbo meet, eat el presente, met el pasado, met el participio. ¿Vale? No, no tiene por qué, porque por ejemplo, escribir es write el presente, wrote el pasado, written el participio. Drink, drunk, drank, por ejemplo. O sea, no tiene los irregulares, forget, forgot, forgotten, etcétera, etcétera.
Exactamente. Pero es importante que para el present perfect, junto con el have o el has, recordad, participio de pasado en el simple, o sea, en el regular o en irregular. Aquí tenéis la tabla de la forma afirmativa, ¿vale? Fijaros, han utilizado en este caso el verbo to be, cuyo participio es he was, where, been. I have been to Mexico. He estado en México. He has been to Mexico. Ella ha estado en México. We have been to Mexico. Y así sucesivamente, ¿no? Have o has y el participio. En la negativa, pues es fácil deducir que lo que se pone en negativo es el have, ¿no? Y así yo tengo I haven't been to Mexico or she hasn't been to Mexico. ¿Que lo quiero poner en forma completa? I have not been to Mexico, she has not been to Mexico. Como yo quiero. Pero es el verbo have el que va en negativo. Have not o has not. ¿Vale? O haven't o hasn't en la forma contraída. Y por último, en la forma interrogativa, siguiendo siempre esa misma regla de que pongo al principio el auxiliar, luego el sujeto, luego tal, en este caso quedaría, es decir, teniendo en cuenta esa regla de inversión del orden, es decir, de alteración del orden que hay en la afirmación y en la negación, primero have o has, luego el sujeto y luego el participio del verbo que estamos utilizando. Si hay una question word, pues la question word, como siempre, como en cualquier pregunta, la pongo justo al principio. Have you been to Mexico? Has she been to Mexico? O yo podría decir, where have you been? ¿Dónde has estado? Pero es have o has, el sujeto y el participio del verbo que estamos utilizando. Entonces, en la forma, manejamos, como digo, esa estructura, manejamos esa forma. Have o has y el participio del verbo que estamos utilizando. ¿Vale? Nos han dicho que no tenía que ver, pero en el fondo estamos usando lo que en español son he estado o has estado. Sí, claro. Lo que pasa, lo que yo digo es que, por supuesto, vamos a traducir muchas veces, como estás diciendo, por el pluscuamperfecto. Pero cuando ahora veamos el uso, vais a ver que en otras muchas ocasiones no es así. No corresponde. Y es más, la traducción, esta traducción por el pluscuamperfecto, no casa muy bien con el uso, con la idea principal que transmite el present perfect. ¿Vale? No casa del todo bien. Por eso entonces yo recomiendo vamos a intentar comprender el uso, el significado básico del present perfect. Y eso luego se va a mostrar, se va a ver, va a concretarse en diferentes traducciones. ¿Vale? O sea, el have nunca va en pasado, el have. Aquí no, aquí es have o has. Eso es otro tiempo, ya si lo pusiéramos en pasado. ¿Vale? Esto es present perfect. Bueno, aquí lo tenéis también. Bueno, estas son las respuestas cortas que ya podemos imaginar. Yes, I have, no, I haven't. Yes, you had, no, she hasn't, etc. ¿no? Siguiendo un poco las reglas de todas las respuestas cortas, ¿no? Have you locked the door? Yes, I have. Has he broken the window? No, he hasn't. Bueno, y ahora vamos a lo que, una vez que uno tiene claro la forma, a cómo se utiliza, al uso, que es lo realmente importante, porque, bueno, realmente importante. En realidad las dos cosas son importantes. En el ejercicio del examen, en el caso de que tengas que utilizar cualquier tiempo, hay dos cosas que van a tener en cuenta. Uno, que es el tiempo correcto, es decir, que tú deduces, entiendes que ahí va el presente simple, el pasado simple, el que sea, y que la forma de ese tiempo la haces correctamente. Es decir, que no es que uno sea más importante que el otro, ¿no? Sino que, bueno, hay que tener los dos igualmente en cuenta. Lo que sí es verdad que a la hora de contrastar, de diferenciar, de comparar el present perfect con otros tiempos, es el uso, el significado, lo que te sirve a ti para saber si tengo que utilizarlo o no. Hay varios, pero como siempre, hay uno principal, uno, digamos, esencial, del cual se deriva. Que en este caso, bueno, aquí lo ponen el tercero, pero para mí es el primero. ¿Para qué se utiliza el present perfect? Para hablar de una acción, ¿vale? Que ha tenido lugar en uno o varios momentos del pasado, no me importa cuándo,
no es necesario saber exactamente cuándo, y que de alguna manera, en el presente sigue activa, ha llegado de alguna manera al presente. Puede ser que esa acción todavía siga ocurriendo en el presente, empezó en un momento del pasado, o la ha hecho varias veces en el pasado, pero sigue ocurriendo en el presente. Puede ser que el resultado, las consecuencias de esa acción estén en el presente. Puede ser que sea algo que hice en el pasado y su recuerdo, su memoria, la tenga todavía en el presente. Pero la idea básica del present perfect, como digo, es una acción que tuvo lugar en el pasado y que de alguna manera llega al presente. En el presente sigue siendo relevante, sigue siendo importante. ¿Vale? Por ejemplo, y ahora sí me voy al principio. She has made her bed. No hay que caso a la traducción. She has made her bed. En un momento del pasado, a las 8 de la mañana, a las 12, no lo sé, no me importa. En un momento del pasado hizo la cama. Y hoy, ahora mismo, a esta hora, que es las 7 de la tarde o la que sea, todavía sigue hecha. Es decir, que esa acción que ocurrió en el pasado, de alguna manera, sigue siendo relevante en el presente. En este caso, a través de la consecuencia de esa acción. Hizo la cama y aún ahora mismo sigue hecha. Por eso digo, she has made her bed. Cuando dice, he has watered the plants, él ha regado las plantas, o también puede haber traducido regó las plantas, tal. En un momento en el pasado, no lo sé, no me importa, me da igual. De hecho, él hago las plantas. Y ahora mismo en el presente, las plantas siguen regadas, siguen con agua. Es decir, la acción que ocurrió en el pasado, de alguna manera, sigue siendo relevante en el presente. Más ejemplos, que veo caras de ¿cómo? Por ejemplo. Ese de las plantas no lo he entendido. Vale. Vamos, lo he entendido, pero yo hubiera hecho regó. Ok, entonces, los ejemplos que nos sirvan, los borramos de la mente. El de la cama, bueno. Julia. Julia, y esto es un ejemplo típico. Julia has worked in this factory for many years. Claro, yo puedo traducir Julia ha trabajado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En un momento del pasado, muchos años, no sé, 10, 5, 20, no lo sé, Julia empezó a trabajar en la fábrica. Y aún a día de hoy, cuando yo digo esta frase, sigue trabajando en la fábrica. Julia has worked in this factory for many years. ¿Puedes repetirlo otra vez? Sí, Porque sí. no me ha quedado muy claro. En un momento del pasado, dice many years, bueno, ya 15, 20, me da igual, pero hace mucho tiempo, Julia empezó a trabajar en la fábrica. Y cuando yo digo esta frase, es decir, ahora mismo, Julia sigue trabajando en esa fábrica. Es decir, la acción empezó en un momento del pasado que no sabemos y no nos importa, pero hoy en día sigue siendo relevante. En este caso, porque sigue ocurriendo. Julia ha trabajado en esta. ¿Crees que Julia ha trabajado en esta fábrica durante muchos años? Para mí sería mejor, Julia lleva trabajando en esta fábrica durante muchos años. Porque no va a dar lugar a confusión. Claro. Vale. Con nuestra Claro, manera pero de- al poner el o sea, no, Claro, es que es ha inevitable. trabajado, pues, Es inevitable, es así. es inevitable que al poner Sí, sí, ese has y tal, uno se vaya. Pues lo quitamos, sí, así no es. Y ya está. Bueno, decir al examinador, podemos hacer un listado al examinador. De Ajá, no lo bien. pongas. Esta Que no cosa se sí es. un comunicado a la comunidad de Madrid. Por favor. Lo importante es la idea esencial. Luego hay otros usos, pero la idea esencial es esa. Acción que, insisto, empieza, comienza, ocurre en el pasado, no me importa cuándo. Y de alguna manera, hoy en día sigue siendo relevante. Una de las maneras es como esta, porque sigue ocurriendo. ¿Vale? Otra de las maneras es la que hemos visto antes en los ejemplos estos que estábamos viendo, ¿no? Porque la consecuencia, el resultado se ve en el presente, sigue siendo vigente en el presente. Para explicar esto de la consecuencia de una acción que tuvo lugar en el pasado, pero que su consecuencia se ve ahora, un ejemplo típico es este. Tom has broken his arm. Tom se ha roto el brazo. Tom tiene el brazo roto.
en un momento del pasado, no sé cuándo, va y se rompe el brazo. Y aún hoy, no es que la acción, no es que se siga rompiendo el brazo continuamente, sino que la consecuencia de esa acción que tuvo lugar en el pasado sigue siendo válida, sigue digamos, siendo activa en el presente. Y es que lo que está con la férula o con tal. Tom has broken his arm. En este caso, la manera en la que la acción sigue siendo relevante en el presente es a través de la consecuencia del resultado de esa acción. No es que siga ocurriendo, sino que es el resultado lo que sí se ve. Bueno, quiero ver si he entendido bien. Sí. Si digo Tom broke his arm, es en pasado. Exactamente. No tiene nada de- Eso es, si yo digo, como dice Nicoleta, Tom broke his arm, yo lo que te estoy diciendo es que en un momento del pasado, que ahí sí te digo cuándo, Tom broke his arm last weekend, Tom broke his arm yesterday, en el pasado sí, pero sí te lo digo, se rompió el brazo. No te digo si sigue con la escayola, si no sigue, sino qué ocurrió. Pero si te digo Tom has broken his arm, Porque estoy todavía diciendo lo tiene. que la escayola la tiene todavía. Que me da igual cuándo ocurrió, pero que la escayola la tiene todavía. Ya. Hay otra forma también, una tercera forma de ver que esa acción sigue llegando, de alguna manera sigue siendo relevante en el presente. Y es que a veces el present perfect se utiliza para hablar, como dice aquí, de experiencias, de algo que tú hiciste en el pasado, una o varias veces, y cómo es la forma, digamos, en la que llega hasta el presente. Pues que contigo, digamos, sigues teniendo ese recuerdo de esa experiencia de lo que has hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, she has flown in a balloon, she has done parachuting, and she has swum with dolphins. Pues ella ha volado en un globo, se ha tirado en paracaídas, ha nadado con los delfines. ¿Esa acción está ocurriendo ahora? No, ocurrió en un momento del pasado, pero el recuerdo, la memoria de esa experiencia sigue relevante, sigue siendo importante en el presente. ¿Vale? Esta es otra de las formas en las que digo en que esa acción que ocurre en el pasado, de alguna manera, llega hasta el presente. Si hablamos de específicamente, además que es un uso específico, si hablamos de experiencia. Pero si tú tienes que poner una frase, el verbo, en esta perfect? Sí. ¿En qué te fijas? Porque a lo mejor yo puedo decir, ella voló, ella se tiró, buena pregunta. ¿qué hay en la frase para saberlo? Eso será la segunda parte, ahora vamos a practicar un poco el present perfect. Entonces, claro, la frase, como dice Carmen, tendrá que darte algo para tú saber si yo estoy hablando de esa acción como que ocurrió, o si estoy hablando de esa acción que es relevante hoy en día. ¿Vale? Pero antes de seguir, más o menos el significado básico, la idea básica, o sea, si todavía, ahora cuando hagamos algún ejercicio, vamos a empezar a afianzar eso, ¿vale? Bueno. O sea, que cambias el verbo, porque el verbo auxiliar es el have, has. Claro. Ya, pero además es que se refiere, yo lo que me rayaba era que se refiere a algo del pasado, Ajá. pero el has Sí. está en presente. Claro, da igual. Claro. Y Have ahí me he has. liado yo. Aquí está el que hemos dicho, el uso de acciones que empezaron en el pasado y continúan hoy en día. Lo que hemos dicho, Mary has worked in a bank since 1999. Mary lleva trabajando en ese banco desde... La idea básica, acción que empieza en el pasado o ocurre en el pasado y de alguna manera es relevante, llega hasta el presente. Vale. Y hard work in the banco Sí, en digo, 1999. algo que te indique, porque si no- Pues vamos a ir poniendo también, o sea, vamos a ir dando pistas o dando elementos que nos ayuden como Carmen, a ver cuando yo tenga que saber si es un tiempo o si es otro, qué me puede ayudar, aparte del significado, aparte del uso del tiempo, qué puedo encontrar yo en la frase que me indique o que me guíe hacia el present perfect. Mira, hay una serie de expresiones de tiempo o de partículas que se utilizan casi exclusivamente con el present perfect. ¿Vale? Que son las que vamos a ver aquí. Son partículas que añaden un matiz concreto al significado del tiempo, el significado que el tiempo aporta, y que además van en un lugar concreto dentro de la frase. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver cuál es la partícula, qué matiz o qué idea introducen y dónde la coloco dentro de la frase. Bueno, una de las más típicas, de las más comunes es just. Just, como el just in case que salía antes, just se coloca entre el have o el has y el participio. ¿Vale? Normalmente se utiliza en frases afirmativas.
Casi te la vamos a encontrar solamente. Y se coloca, insisto, entre el have or has y el participio. ¿Cuál es la idea que introduce? La idea que introduce es que la acción que yo especifique, la que sea, ese just me está diciendo que ha sucedido hace muy poquito rato. No me dice exactamente cuándo, si son 5 minutos o si es 1 hora. Pero si yo introduzco el just, es que la acción de la que estoy hablando sucedió hace nada. Sally has just washed her hair. Evidentemente la acción ocurrió en el pasado, pero hace muy poquito. Llega hasta el presente pues porque se está secando, lo está peinando todavía, lo está, ¿vale? Ese es el matiz que introduce just. La acción acaba de suceder. She has just o they have just done an exam. El examen ha ocurrido, hace muy poquito que lo han terminado, ¿vale? Pero esa experiencia, el recuerdo, es decir, pues, lo que han hecho en ese examen es relevante, llega hasta el presente. ¿Veis? Entre el have, el has y el participio. Esa es la idea del just. Already. Already se utiliza solo en frases afirmativas. ¿Vale? El lugar, la posición donde se coloca es la misma que just. Entre have, has y el participio. Y lo que me dice a mí es que la acción, la que sea, ya ha acabado. Sus consecuencias, sus resultados sí que llegan hasta el presente. Pero la acción, esa misma acción de la que estoy hablando, ya acabó. Es acabar, ¿no? Como already es acabar. Ya. Already es como si tradujéramos ya. Fijaos. Mary has already washed the dishes. Los platos están en la cocina, es decir, su resultado, la conclusión llegan hasta el presente porque están limpios, pero la acción ha finalizado, se queda en el pasado y no llega, o sea, no sigue en el presente, sigue su resultado, su conclusión. We have already been here. Ya hemos estado aquí. La acción, de alguna manera, llega al presente porque están ahí, ¿vale? Pero ya el hecho de llegar, de ir, eso ya ha pasado. ¿Vale? Es decir, el already, la idea que introduce, como digo, es que esa acción ya ha acabado. Sus consecuencias, sus resultados, yo la veo en el presente, claro, porque si no, no estaríamos hablando del present perfect. Pero la acción en sí terminó. Pero no tan inmediatamente como la de... Bueno, no nos importa, la verdad. Si me importara, entonces diría just. Simplemente lo que te digo es que ha acabado. Puede ser que haya hace poco, hace mucho. ¿Vale? Luego tenemos yet. Yet se utiliza en oraciones negativas e interrogativas, con una pequeña diferencia en el significado. ¿Vale? Yet, insisto, en oraciones afirmativas o negativas. Y su posición es siempre al final de la frase, sea una frase negativa o sea una pregunta. ¿Vale? Yet siempre al final de la frase. Si es negativo, lo que te indica es que la acción no se ha llevado a cabo, es decir, la acción no ha sucedido todavía. La consecuencia, el resultado de que esa acción no haya sucedido es lo que se ve en el presente. Llega hasta el presente. Yo digo, my sister hasn't arrived in London yet. Mi hermano no ha llegado, aún no ha llegado a Londres. Es decir, a esta hora mismo, en el presente, esa acción no ha acabado, no ha sucedido, y el resultado ¿cuál es? Porque sigo esperando. Por eso es relevante para el presente. ¿Vale? Entonces, yet, con una oración negativa, indica que la acción todavía tiene que ocurrir, aunque su consecuencia y resultado, del hecho de que no haya ocurrido todavía, se vea en el presente. Y si yo lo utilizo en la pregunta, al final también, pues estoy preguntando si esa acción ya ha ocurrido o no. ¿Vale? Es muy parecido, aunque hay un pequeño matiz, como digo. Al utilizarlo en una interrogación, lo que estoy haciendo es preguntar si esa acción ya pasó o no. Fijaos, ¿has Mr. Jones corrected the exams yet? Y el señor Jones ya ha corregido los exámenes, ya tiene los exámenes corregidos.
Siempre van a ir al final, ¿no? Siempre, get siempre al final. Tanto para negativas como para... Ajá. Y el matiz, como digo, es que en la negación es que la acción aún no ha ocurrido, y en el caso de la pregunta es que pregunto si realmente ya ha ocurrido. Pero las consecuencias que se derivan de eso son las que se ven en el presente. Es decir, la acción, aun cuando no ha ocurrido, es relevante en el presente. Bueno, for no va sola, como already, como just, sino que for va seguido de un periodo de tiempo. ¿Vale? For seguido de un periodo de tiempo indica el periodo de tiempo durante el cual, ¿vale?, la acción ha estado ocurriendo, viene ocurriendo, es relevante. Es decir, es el periodo de tiempo en el que esa acción, como digo, es importante. Bien porque sigue ocurriendo desde que empezó hasta el presente, bien porque sus consecuencias han estado, digamos, funcionando activas en todo ese periodo de tiempo. We have been, perdón, y la posición es al final también de la oración. Fundamentalmente detrás del verbo. ¿Vale? Suelen ir al final de la oración detrás del verbo. We have been married for 2 years. En un momento del pasado, hace 2 años, pues no sé, al principio, al final, no sé, pero hace 2 años nos casamos. Hoy en día seguimos casados. Es decir, llevamos casados 2 años. Esa sería la mejor traducción. For con el periodo de tiempo. Eso te iba a decir, siempre va con un periodo de tiempo. Sí, for siempre con un periodo de tiempo. For más ese periodo de tiempo indica, como digo, ese periodo en el que puede ser for a year, for a week, for a minute, ¿ok? For a weekend, por lo que sea, pero periodo de tiempo. Entonces indica ese periodo de tiempo durante el cual la acción ha estado ocurriendo, o bien sus consecuencias siguen siendo válidas, ¿no? She has lived in London for 12 years. Hace 12 años, no sé exactamente cuándo, pero bueno, hace 12 años, ella empezó a vivir en Londres y a día de hoy sigue viviendo en Londres. Ella lleva viviendo en Londres 12 años. Esa es la idea que introduce el for, más un periodo de tiempo. Since. El since es parecido. Lo que pasa es que since indica el momento, no el momento exacto, sino un momento o un punto de referencia en el pasado a partir del cual la acción empezó a ser relevante. Bien porque ocurrió y sus consecuencias empezaron a notarse. I haven't smoked since last week. La semana pasada, no sé, lunes, martes, dejé de fumar. Y a día de hoy sigo sin fumar. Es decir, las consecuencias de la acción cuyo punto de partida es last week, siguen siendo válidas en el presente. Por eso digo, I haven't smoked since last week. Since va seguido no ya de un periodo de tiempo exactamente, sino de una referencia, de un punto temporal, ¿no? Desde mayo, desde ayer, desde el lunes pasado, desde 1984. She has worked in the company since April. El pasado abril, no sé si fue al principio o al final, no me acuerdo, pero ella empezó a trabajar aquí. A día de hoy sigue trabajando. Ella lleva trabajando en la compañía desde abril. En una traducción más libre, pues ella empezó a trabajar en la compañía en abril, pero bueno, para no liarla. ¿Vale? Entonces, since más ese punto de referencia, ese momento del pasado, ese momento temporal, indica a partir de cuándo la acción fue relevante o es relevante. Since más esa referencia temporal suelen ir también o al final de la frase o detrás del verbo, ¿vale? Igual que for. ¿Esto no acaba? Ever. Vas Bueno, avanzando. ever quizás es un poco más sencillo de entender porque es para una situación muy específica. Ever se utiliza en preguntas cuando yo quiero saber o quiero preguntar a alguien sobre su experiencia. Ever eso oye, ¿alguna vez has...? Y se situaría delante del participio del verbo.
insisto, es en un contexto, ever se utiliza en un contexto muy específico. Cuando yo pregunto a alguien sobre sus experiencias y se sitúa delante del participio, ¿vale? En una pregunta. Ever, fundamentalmente, nosotros lo vamos a ver utilizados en preguntas. La pregunta es, ¿alguna vez he llegado a ver, fijaos, have you ever eaten snake meat? ¿Y alguna vez has tomado carne de serpiente? Have you ever eaten? O has he ever played volleyball? ¿Alguna vez ha jugado al voleibol? Entonces, ever es muy específico en una pregunta cuando quiero saber sobre las experiencias. Pregunto sobre las experiencias. Vale, y la contestación a eso sería, no, I haven't eaten. eaten. I haven't eaten. Y ya está. ¿Ok? O yes, fijaos, yo puedo decir yes, I have eaten 3 times. O I have eaten snakes sometimes in my life. Sería yes, I have o no, I haven't. That's right. Y luego ya tú comentas. Y luego ya el Sí, pero puedes verlo también ¿no? Sí. Dejarse eso, sí, Sí, ¿no? pero. Y ya la última. Oh my goodness. ¿En la última? Sí. Es la question word, una question word que se asocia casi exclusivamente con el present perfect, que es how long. How long, que como es una question word, se pone al principio de una pregunta, es ¿durante cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? How long have you been together? Oye, ¿durante cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Por cuánto tiempo lleváis juntos? ¿O cuánto tiempo lleváis juntos? Y esto también se utiliza siempre en preguntas. Eso siempre Sí, es es pregunta. con la respuesta ¿Vale? igual. Y casi exclusivamente con el present perfect. How long has Paul taught in this school? ¿Cuánto tiempo lleva Paul enseñando en esta escuela? How long has Paul taught in this school? ¿Vale? Entonces, todas estas, just, already, yet, for, since, ever, how long, son pistas que me pueden a mí decir que si yo veo una de esas partículas utilizadas de las maneras que acabamos de ver, que las veo utilizadas en una frase, que el tiempo sea present perfect. Siempre. O hay veces que se puede utilizar. Casi, yo diría que para nosotros, casi que siempre sí. Porque lo que nos van a pedir es que tú identifiques un tiempo frente a otro. Entonces, si hay imagínate que te dan una frase con un hueco y te ponen entre paréntesis, just arrived. Entonces será have o has just arrived. Es decir, ahí te están guiando a que lo que tienes que utilizar es el present perfect. ¿Vale? Es decir, esto es un primer paso para lo que ya desarrollaremos la semana que viene, el próximo bloque de, oye, ¿cómo distingo yo cómo sé si es el present perfect o el past? ¿Vale? Porque en el enunciado de la pregunta no te van a decir utiliza la forma verbal adecuada y no te van a decir present simple o present. Bueno, en estos primeros que vemos nosotros sí. No digo en el examen. En el examen es que no te van a decir nada, te van a decir rellena los huecos con la forma correcta de las palabras. Borderísimo. Total, así. Qué borde. Sí, Fíjate la vida. Eso. El subtexto. Hombre, el verbo sí te lo darán, pero la forma. Pero que hay frases, recordad que lo vimos en el texto modelo, que ni siquiera tienen nada, tienen solamente el hueco, tú tienes que saber qué poner ahí. Vale. Ella me inspirada como Questions, preguntas. Yo quiero morirme. Sí. Bueno, eso no es una pregunta, como decía Luis al principio, es una afirmación. Esa es una En este caso, desiderativa, es decir, un deseo. un deseo que compartimos contigo. No, hombre. Bueno, nos quedan 10 minutos, pero bueno, sí voy a plantear al menos 2 ejercicios, ¿vale? Vamos a hacer como que, pues siempre que se pueda, para la semana que viene empezamos aquí comentándolo, para que empecemos a afianzar y tal. Sí pediría, dentro de las posibilidades de cada uno, claro está, que revisaréis esto, porque cuando la semana que viene veamos la diferencia, necesitamos que ya esté trabajado un poquito, ¿vale? Ahora viene clase sobre el día 9 de noviembre. Eso solo en
En Madrid. Aquí Pues tenemos... sí, ahí lo tenemos. ¿En serio? ¿Lo tenéis también en Velilla? Antes era para todo el mundo, ok. ahora no. Y a lo mejor Vale. tenemos que ir por la mañana para venir bien. Bueno, Para poder perfecto, venir a puedes, casa, puedes sí. venir. Genial. Sí. Vale, bueno, pues, ¿cuáles son esos ejercicios que digo? Nos vamos, ¿vale? Recuerdo la ruta, que siempre voy muy rápido y tal. Me voy al bloque 1. ¿Vale? Bloque 1. Me voy a la entrada, en este caso es la última entrada, que es la de Present Perfect. Pincho ahí. Voy abajo del todo. Sí. A la que dice Present Perfect Simple Grammar, ¿vale? Pincho ahí, lo descargo y me sale esta ficha que estáis viendo ahora ahí proyectada, ¿vale? Bueno, primero viene una explicación de la gramática y tal, aunque yo prefiero la que hemos visto. Sí, porque no tiene nada que ver. A mí me Sí, gusta sí. más lo que has dicho Sí. que lo que pone ahí. Yo esta la incluyo porque, bueno, Aparte de que no está todo. exactamente, pero no sé, porque como la he incluido siempre y tal, pero bueno. Y aquí tenemos, que es un ejercicio que no tiene enunciado, Muy bien. que es ese primero, pero que el enunciado es tan sencillo, ¿vale? Como, pues, completa esa frase con el verbo entre paréntesis en present perfect. Este primero es para practicar la forma, no es para nada más, ¿vale? Sino para que lo de have, ha y todo eso lo tengamos más o menos claro, ¿vale? No tiene más misterio. Y el otro, El verbo. No, por lo menos ahí. bueno, claro, para que Sí, practicamos sí. eso y la frase. forma. Exactamente. Y el siguiente, el otro que yo os pido que tal, es este, el número 3, el que dice, completa las frases y utiliza for, since, yet, just y already. O sea, no hay ever y how long, pero los que, digamos, los que quizá un poco, porque ever y how long no hay confusión, no, porque son muy específicos. Pero for, since, yet, just, already, sí viene bien que tengamos este ejercicio para practicarlo. Entonces tenéis toda una serie de frases, ¿vale? Para practicarlo. ¿La hagamos? Eso es lo que yo pediría. No, ahora no. Que la semana que viene empezamos con la explicación de esos dos ejercicios. Repito, para que quede claro. El primer ejercicio, el que no tiene enunciado, que es el que estoy proyectando ahora, pero que bueno, que simplemente es poner el verbo entre paréntesis en present perfect. Y el otro es el que está marcado como número 3, que dice completa las frases utilizando for, since, yet, just y already. ¿Vale? Okay. No hay que, en este segundo caso, este segundo ejercicio, no hay que hacer nada con el verbo, solamente es for, since, yet, just y already. Lo que sí nos viene en este ejercicio, aparte de para conocer cómo se utilizan las partículas, ya está el verbo, digo, aparte de para conocer las partículas, para que empecemos a ver claro y afianzar el significado, los usos del present perfect, ¿vale? ¿Ok? Tengo una duda. Dime. Cuando subes un poco más para arriba, el ejercicio que has dicho que no tiene enunciado. Sí. No sé, no sé cómo hacerlo. No, simplemente el verbo entre paréntesis Sí. lo pones en present perfect. Por ejemplo, lo que estoy diciendo, el primero es travel, yo he viajado, pues I have traveled. Y así con todos los demás. Con have o has, bueno, en este caso todos son have, y el participio del verbo que tienes entre paréntesis. Pero hay irregulares. Sí, Muy sí. bien. Es que por eso digo que este primer ejercicio es para practicar la forma solamente. ¿Vale? Bueno, pues si no me decís nada más, ni en casa tampoco. Madre mía, Javier. Vayan volando. Bueno, madre mía, eso no es aceptable. Vaya hombre. Madre mía de mi vida. Muchas gracias a todos los que estáis en casa. Nos vemos otra vez el miércoles que viene. Esto parece, Bye bye. esto parece la sala un Tetris. Ahora se tiene que mover. Si no es algo de a mí no sale. Claro, pero tú igual. Y si no, claro, se tiene que salir primero Nicoleta y José Miguel. Que vale que las matemáticas mañana. Uno de los problemas sería este. ¿Quién sale primero? Hay que aplicarlo todo. Y Que que no sea sea fraccionario, que sea fraccionario. ¿Y que sea? Que sea fraccionario. Hasta la semana que viene. No, porque ya dijo que ya pasamos de las fracciones a las potencias.